¿Acomodados en el autismo sin tenerlo? Escuchemos la opinión del doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía Jorge Luis Borges que la ceguera es un reino sin horizontes. El día 2 de abril, recientemente, ha sido el día de la concienciación sobre el autismo. Es importante dar visibilidad, sin duda, a este trastorno tan importante que atendemos diariamente en nuestra consulta. Nos hemos preocupado no solamente por el diagnóstico de las causas de este trastorno, del abordaje terapéutico cuando es preciso, que suele serlo de una manera u otra en todos los casos, pero también a título formativo colaboramos anualmente en diferentes cursos destinados a la formación de profesionales que puedan atender adecuadamente a niños con este trastorno. Y, sin embargo, ¿a qué se debe este título provocativo o provocador sobre quiero ser autista? Pues se debe a que recientemente, en los últimos meses, en los últimos años, estamos viendo numerosos personajes que se identifican como autistas en programas de televisión, reality, series, películas con diferente carga enigmática o intrigante en relación al personaje que lo sufre. Pero al visualizar recientemente uno de estos realities, pudimos ver como una mujer joven se identificaba como autista, casi como un carnet de presentación, ¿no? Ni siquiera que sufría o que tenía autismo, sino que era autista, ¿no? Al ser visualizado este programa por diferentes profesionales que nos dedicamos a la atención a pacientes con este trastorno, a todos nos pareció, al visualizar ese reportaje, nos pareció que ese paciente, que ese individuo adulto, realmente no tenía tal trastorno. Parecía claramente un trastorno por ansiedad social. Uno de los diagnósticos diferenciales que más debemos distinguir o que mejor debemos distinguir en pacientes con sospecha de un trastorno del espectro autista ya en la edad adulta. Algo además complejo, ya que algunos pacientes con trastorno del espectro autista además sufren ansiedad social. Es indudable que esto está ayudando a la visualización de este tipo de trastornos, pero por otro lado debemos ser coherentes con los diagnósticos. Indudablemente estamos ante una situación de claro infradiagnóstico en este trastorno tan marcado con mucha frecuencia. Pero a este infradiagnóstico, sin duda, se está sumando un mal diagnóstico. Por otro lado, me niego a creer que esto se trate de una moda de ningún tipo. Ponga usted un autista en su vida. Me niego a creer este tipo de comentarios. Pero la realidad es la que antes comentábamos. La visualización de personas o personajes que se identifican como autistas en diferentes programas televisivos, anuncios, series, películas, etc. Con lo cual, de alguna manera, esto, si no es correcto, este diagnóstico podría estar desdibujando las características clínicas o las causas que subyacen detrás de este trastorno, detrás del trastorno del espectro autista. ¿Por qué un paciente, un individuo particularmente adulto joven, puede sentirse cómodo o acomodado en el diagnóstico del trastorno del espectro autista? ¿Qué causas, qué motivos subyacen detrás de esta acomodación no particularmente infrecuente? En primer lugar, la huida de otros diagnósticos que al propio paciente le resultan más incómodos o que le resultan de una gravedad diferente o de una consonancia o connotación distinta. Pacientes que han sido diagnosticados de trastornos de la personalidad, trastornos esquizofrénicos y que buscan en el diagnóstico de autismo un cobijo aparentemente en un diagnóstico de gravedad diferente. Y digo aparentemente. En segundo lugar, porque con frecuencia el paciente es capaz de explicar algunos de esos síntomas que él ha percibido en los últimos años y los ha podido explicar en base a lo que ha leído o se ha informado sobre las características del trastorno del espectro autista. En tercer lugar, por la validación de estos síntomas, de tal manera que evita la culpabilidad del propio individuo. Yo tengo esto y actúo de esta manera no por ningún fenómeno de culpabilidad, sino porque tengo un trastorno del espectro autista. Con lo cual, en un cuarto lugar, esto facilita el alivio del autojuicio, la mejora en mi propia estima. En quinto lugar, indudablemente, por el acceso, en algunos casos, en este caso sobre todo particularmente niños, a recursos que con otras patologías o con otros trastornos el individuo o el paciente no tiene. Y, por supuesto, el sentido de identidad en un sexto lugar. El sentido de identidad y de pertenencia a una comunidad, de un grupo de pacientes con los que yo me siento, en algún sentido, sintomáticamente identificado. Pero debemos recordar que el trastorno del espectro autista requiere de un diagnóstico adecuado y que este diagnóstico adecuado, a su vez, requiere de un diagnóstico diferencial adecuado. Y el diagnóstico diferencial puede ser realmente complejo. En el caso de los niños, este diagnóstico diferencial debe realizarse frente al trastorno por déficit de atención y hiperactividad, particularmente en su subtipo inatento,
sobre todo si el niño con déficit de atención tiene además tics, TOC o problemas de coordinación. Como antes insinuábamos, en individuos con tics, Tourette o un trastorno obsesivo-compulsivo, el solapamiento sintomático puede ser realmente muy alto en este caso. También con los trastornos del desarrollo de la coordinación. Por ejemplo, el diagnóstico diferencial con el síndrome de Asperger. Muchos niños con trastorno del desarrollo de coordinación que tienen bajas competencias sociales pueden ser fácilmente confundidos con niños que sufren un síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista caracterizado, entre otras cosas, por estos problemas en la coordinación. Otros trastornos que hay que identificar y que hay que descartar en este solapamiento por los trastornos del espectro autista, sin duda son los trastornos específicos del lenguaje. Ya lo advirtió la doctora Dorothy Biso, una gran especialista en trastornos del lenguaje, en el año 2008, defendiendo que el 50% de niños con trastornos específicos del lenguaje en su evolución podrían manifestar problemas en la semántica o en la pragmática del lenguaje y ser confundidos con un trastorno del espectro autista. Como antes comentábamos, el propio trastorno semántico pragmático del lenguaje o el trastorno de la comunicación social. El usado en psicopedagogía, no tanto en medicina, trastorno de aprendizaje no verbal. Niños que suman problemas de coordinación, dificultades visoespaciales, matemáticas, bajas competencias sociales y dificultades atencionales pueden ser identificados como niños autistas. Y por último, cómo no, la propia discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual puede asociarse a bajas competencias comunicativas sociales que pueden ser confundidas con un trastorno del espectro autista. Y en el caso del adulto, el diagnóstico diferencial es, si cabe, aún más complejo. Debemos distinguirlo como antes comentábamos, del trastorno por déficit de atención y hiperactividad evolucionado y mantenido en la edad adulta, sobre todo en su componente disejecutivo, personas con mucha rigidez, con mucha inflexibilidad y más aún si se acompaña de bajas competencias sociales. El trastorno de Tourette o tics, que puede perdurar en la edad adulta con las mismas características que en el niño. El trastorno obsesivo-compulsivo, que con frecuencia acompaña al anterior y que puede manifestarse por síntomas muy parecidos a los que podemos encontrar en un trastorno del espectro autista. Pero también los trastornos de la personalidad, sobre todo el trastorno esquizoide de la personalidad o el trastorno límite de la personalidad. La propia esquizofrenia es un diagnóstico diferencial que debemos realizar. Los trastornos del lenguaje que antes comentábamos no debemos obviarlos, sobre todo el trastorno semántico pragmático. Y por último, uno de los trastornos que debemos diferenciar en todos los casos, el trastorno por ansiedad social. Un diagnóstico diferencial que puede ser complejo, porque entre otras cosas una persona con un trastorno del espectro autista puede sufrir además un trastorno por ansiedad social, pero se van a manifestar con ciertas particularidades, con ciertas características que les hacen diferentes. ¿Y cuál es mi opinión? Mi opinión, sin duda, es que el trastorno del espectro autista es un trastorno complejo. Un trastorno complejo que requiere un diagnóstico muy profesionalizado, que debe incluir un diagnóstico diferencial. Y ese diagnóstico diferencial, a su vez, tiene que estar muy especializado. Es decir, el especialista que atiende niños con un trastorno del espectro autista debe tener formación en otros tipos de trastornos que pueden simular, que pueden mimetizar un trastorno del espectro autista, ya que el solapamiento sintomático, el solapamiento clínico con estos otros trastornos es prácticamente la norma. Y desde luego me niego a creer que esto pueda ser una moda. No deja de ser un trastorno y como tal debemos diagnosticarlo y atenderlo tempranamente. Estos son los datos. Esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.